Nunca olvidaré la primera vez que sentí que el espacio nos observaba. No hablo de las cámaras, los radares ni de la clásica paranoia que surge cuando estás encerrado en un cilindro de metal flotando a millones de kilómetros de la Tierra. No. Hablo de algo distinto, algo que te atraviesa como un frío líquido y te deja el alma desnuda ante la vastedad. Nuestra misión era sencilla, rutinaria, explorar un cinturón de asteroides en el borde del sistema solar, tomar muestras, cartografiar, enviar datos. La NASA, el consorcio internacional y nuestras familias nos habían dicho 1000 veces que todo estaba calculado, que el riesgo estaba contenido. Y yo, como comandante, creía en eso. Creía en la rutina porque era lo único que mantenía a esta tripulación viva, cuerda y ocupada. Al principio, nada parecía fuera de lugar. El trayecto fue monótono, el zumbido constante de los sistemas de soporte vital, la vibración suave de los motores, las pantallas parpadeando con datos sin sentido para quien no se dedica a esto. Pero a la semana, algo cambió. Primero fue un murmullo. Algo imperceptible, apenas un eco dentro de los conductos de ventilación, como si la nave respirara con nosotros. Yo lo atribuía a la fatiga, al aislamiento, a la presión psicológica de meses flotando en la nada. Pero la tripulación empezó a notar cosas. Luces que parpadeaban sin razón, indicadores que cambiaban de forma inexplicable, la sensación constante de que no estábamos solos. Fue durante la exploración del asteroide más grande cuando lo vimos. No con los ojos, sino con los sensores de largo alcance, un patrón de anomalía energética, una distorsión en el vacío que rodeaba la roca. Mis oficiales la describieron como un fluctuar imposible, un pulso que parecía anticipar nuestros movimientos. Yo intenté racionalizarlo, tal vez un fenómeno magnético desconocido, una fluctuación de radiación. Pero incluso mientras hablaba, una sensación de horror se asentaba en mi pecho. No podía ignorarlo. No podía. Esa noche, mientras flotaba solo en el módulo de comando revisando los datos, escuché algo que me congeló. No era un sonido, sino un pensamiento. O al menos, eso creí. Era como si la propia nave susurrara mi nombre, lento, profundo, arrastrando las consonantes de una manera que ninguna lengua humana podría formar. Giré en mi silla, observé la oscuridad más allá de los ventanales, pero solo estaba el vacío. Y aún así, sabía que alguien, o algo, nos estaba mirando. Al día siguiente, los sensores confirmaron que la anomalía había crecido. Era imposible medirla con exactitud, pero los datos mostraban que la distorsión se acercaba a nosotros. La tripulación comenzó a sentirse enferma, mareos, náuseas, dolores de cabeza que no correspondían a ninguna causa física conocida. Intenté mantener la calma, dar órdenes, racionalizar la situación. Pero incluso yo, comandante, sentía que mi mente se expandía hacia algo oscuro, algo que no tenía nombre. Comenzaron a suceder cosas imposibles. Los informes de los oficiales se contradijeron con la realidad que veía por los ventanales. Yo juraría que la forma del asteroide cambiaba de tamaño y posición, que el vacío alrededor de nosotros se ondulaba como agua espesa. Durante un experimento de cartografía, las coordenadas que habíamos registrado la noche anterior aparecieron invertidas, como si el espacio mismo hubiera decidido burlarse de nuestras mediciones. La tripulación empezó a murmurar sobre sombras fuera de los ventanales. Sombras que no correspondían a ningún objeto conocido, formas que se alargaban y se contraían con vida propia, moviéndose de manera imposible. Yo les pedí que se concentraran, que ignoraran lo que sus ojos les mostraban, pero incluso ellos, entrenados, profesionales, no pudieron escapar de la sensación de que algo nos acechaba. Algo inmenso, inconcebible, tan antiguo como el propio vacío. Una noche, mientras revisaba los registros de navegación, noté que uno de los oficiales había desaparecido. Ninguna señal, ninguna cámara lo mostraba entrando o saliendo de ningún módulo. Simplemente, ya no estaba.
Llamé a la tripulación, revisé los conductos de ventilación, busqué en cada rincón de la nave. Nada. Solo silencio y esa sensación de presión que parecía provenir de las paredes mismas. Entonces apareció. No en persona, no con forma humana. Era una presencia que se insinuaba a través de los sistemas, a través de la luz y el sonido, como un aliento del vacío que podía atravesar la carne. Se manifestaba como un patrón de sombras que se doblaba sobre sí mismo, un flujo de geometría imposible que se movía lentamente por los corredores. Cuando me fijé en él, sentí que mi mente se expandía hacia algo que no estaba hecha para comprender. El universo, en toda su inmensidad, nos veía como hormigas y jugaba con nosotros como quien observa un experimento. Intenté grabarlo en video, documentarlo, enviar datos a la Tierra. Pero los sistemas fallaban, las grabaciones mostraban solo oscuridad estática, los mensajes se convertían en interferencia incoherente. Era como si la presencia borrara nuestra realidad, la filtrara a través de una lente que nosotros no podíamos percibir. Cada intento de describirlo con palabras humanas parecía insuficiente, ridículo, absurdo. Los oficiales comenzaron a cambiar. No físicamente, al menos no al principio. Sus voces se volvían huecas, sus movimientos mecánicos, como si una parte de ellos hubiera dejado de existir. Sus ojos reflejaban algo que yo no podía reconocer, una conciencia que parecía sintonizar con la presencia más allá de nuestra nave. Yo mismo empecé a escuchar pensamientos que no eran míos, ecos de un lenguaje que no podía comprender. Y a pesar de todo, sabía que nos observaban, que sabían que sentíamos miedo, y que eso era exactamente lo que querían. Un día, mientras flotaba solo en el módulo de comando, vi cómo la distorsión se abrió como un portal frente a mí. No podía determinar su tamaño ni su forma, pero el vacío parecía doblarse, retorcerse en sí mismo, y dentro, destellos de luces imposibles, ángulos que no deberían existir, y sombras que se movían con voluntad propia. Sentí que algo me invitaba a mirar más de cerca, a atravesar el umbral, a fundirme con aquello que no era espacio ni tiempo. Y a pesar del terror, una parte de mí quería obedecer. La tripulación me suplicó que nos retiráramos. Intentamos maniobrar, pero la nave parecía moverse con voluntad propia, atrapada en corrientes gravitacionales que no podían existir. Las comunicaciones con la Tierra se interrumpieron por completo, nuestras coordenadas desaparecieron de todos los sistemas conocidos. Solo quedaba el vacío, y dentro de él, aquella presencia que nos rodeaba, que nos estudiaba, que nos esperaba. Con el tiempo, entendí que no había escape. La presencia no necesitaba tocarnos físicamente. Su sola existencia alteraba la percepción, corroía la mente y el espíritu. Vi como uno a uno, mis oficiales sucumbieron, no murieron, no exactamente, pero dejaron de ser quienes eran. Solo quedaba yo, comandante, y una lucidez terrible, éramos meros juguetes para algo que nunca podríamos comprender. En el último registro que pude enviar, antes de que la nave desapareciera de todos los radares conocidos, escribí estas palabras: el vacío nos ve. No como humanos, sino como insectos. Todo lo que creemos, todo lo que somos, es solo un instante para aquello que habita entre las estrellas. No hay vuelta atrás. Ahora, mientras floto en este corredor silencioso, con la luz de los sistemas parpadeando débilmente, siento que me observan. La presencia está allí, fuera y dentro de mí, y sé que no hay salvación. Solo queda el vacío, y en su infinita paciencia, nos espera. Nunca creí en el horror cósmico. Hasta hoy. Hasta que entendí que el espacio no es vacío. Es un océano vivo, y nosotros somos sus presas más frágiles. Nunca pensé que un simple salto al cinturón exterior del sistema podría cambiar todo lo que creía saber sobre la vida y el universo.
Soy parte de la tripulación científica de la nave Orpheus, destinada a explorar sectores inexplorados más allá de la órbita de Neptuno. Nuestra misión era estrictamente de reconocimiento, registrar cualquier anomalía y retornar con los datos. Pero lo que encontramos fue algo que ninguna mente humana debería contemplar. El primer indicio fue un pico energético irregular detectado por nuestros sensores. Una señal débil, inarmónica, como si el espacio mismo respirara. Inicialmente pensamos que era una formación de asteroides cargados con radiación desconocida, nada más. Pero conforme nos acercábamos, mi fascinación científica se mezcló con un temor visceral. Lo que teníamos delante no era natural. La estructura flotaba en un vacío absoluto, suspendida entre dos sistemas estelares muertos, y su geometría desafiaba toda lógica, ángulos imposibles, simetría fractal infinita, superficies que parecían absorber la luz. Me ofrecí para liderar el primer acercamiento, porque sabía que si alguien debía documentarlo de forma científica, era yo. La sensación de nadar en la inmensidad mientras nos aproximábamos era indescriptible. Las estrellas, a nuestra espalda, palidecían ante aquella masa negra que parecía crecer a medida que nos acercábamos. Cada dato que recibíamos de los sensores contradecía al anterior: densidad imposible, materiales desconocidos, y un patrón de vibración que resonaba en nuestras mentes como un latido profundo y rítmico. La tripulación estaba inquieta, aunque intentaban disimularlo. No era solo miedo físico, era algo que los sistemas de soporte vital no podían medir: la sensación de ser observados, de que nuestra conciencia era transparente ante la estructura. El comandante decidió que nos acercaríamos con cautela, pero yo sentía que estábamos caminando hacia algo que no estaba hecho para seres vivos. Al principio, nos limitamos a orbitar la estructura. No había señales de entrada, ni ventanas, ni puertas. Solo superficies lisas que se doblaban en direcciones que ningún ojo humano podía seguir. Mis colegas comenzaron a reportar mareos, náuseas, incluso vértigo al mirar demasiado tiempo. Yo, en mi estación de análisis, sentía un peso constante en la mente, como si algo me empujara a mirar más allá de los límites de la nave, hacia la estructura. Fue entonces cuando la estructura cambió. No física ni mecánicamente, sino perceptivamente. A través de los sensores y las cámaras, líneas de luz comenzaron a emanar de su superficie, trazando patrones imposibles, como escritura de un idioma que ningún humano podría leer. Lo curioso, y aterrador, fue que sentí que podía comprenderlo. O al menos, que mi mente estaba siendo arrastrada hacia un entendimiento que no estaba hecha para soportar. Los datos parecían susurrar fórmulas, fechas imposibles, coordenadas de mundos que no deberían existir. Decidimos enviar un dron para exploración remota. Al principio, todo parecía normal: imágenes en blanco y negro de estructuras que se extendían infinitamente, pasillos que se doblaban sobre sí mismos. Pero luego la transmisión cambió: los pasillos parecían alargarse hacia un vacío que no podía ser medido, y dentro de la sombra se vislumbraban figuras imposibles, siluetas que no podían existir según las leyes de la física. El dron comenzó a emitir sonidos, pulsaciones que sincronizaban con los latidos de mi corazón. Y luego, como si la estructura supiera que lo habíamos enviado, la señal se volvió ininteligible. Una interferencia completa y un frío que atravesaba el metal de la nave. Decidí entonces tomar un EVA, actividad extravehicular, para acercarme aún más. Fue un error. Mientras flotaba en la nada, con mi visor transmitiendo cada movimiento, sentí que el tiempo se dilataba. La estructura parecía estirarse, doblarse, crecer a mi alrededor. Mis sentidos comenzaron a traicionarme: veía pasillos donde no había pasillos, escuchaba voces que no tenían origen, y una sensación de inevitabilidad me invadió. Era como si la ruina estuviera viva, consciente, estudiando nuestra lógica, burlándose de nuestra incapacidad de comprender. Lo que vi dentro del visor no puedo describir con palabras humanas.
Formas que se movían en geometría no euclidiana, sombras que se arrastraban contra la luz, luces que se doblaban sobre sí mismas. Y entonces, un pulso, un latido profundo, resonando en mis huesos, que hizo que mi mente temblara. No era solo miedo, era conocimiento. Un conocimiento tan vasto y antiguo que mi cerebro no podía contenerlo sin fragmentarse. Comprendí que aquello que estaba frente a mí no era material ni energía, sino una conciencia que existía más allá de la materia, más allá de la vida, más allá de cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Regresé a la nave con dificultad. El comandante me esperaba, pálido y rígido. La tripulación estaba desorientada, algunos murmuraban palabras sin sentido, otros simplemente no respondían. Lo peor era que yo podía escucharlo, incluso desde dentro de la nave, un murmullo profundo que parecía provenir de la propia estructura y que resonaba dentro de nuestras mentes. Nos llamaba, nos invitaba a cruzar sus pasillos infinitos, a dejarnos consumir por el conocimiento que ofrecía. Decidimos retirarnos, pero cada maniobra fue un tormento. La estructura parecía moverse con nosotros, ajustando su posición, doblando la luz de las estrellas, haciendo que la nave se sintiera atrapada en un mar de geometría imposible. Las coordenadas de navegación se volvieron incoherentes, los sistemas registraban lecturas de lugares que no existían. Cada segundo que pasábamos más cerca, sentía que mis pensamientos se diluían en un océano de comprensión imposible y que mi identidad se disolvía lentamente. Uno de mis colegas desapareció. No un accidente, ni un fallo de sujeción, simplemente dejó de existir. Sus grabaciones mostraban solo oscuridad y en el fondo, líneas de luz que se movían, expandiéndose y contrayéndose como si respiraran. Otro comenzó a murmurar fórmulas imposibles, símbolos que no pertenecían a ninguna lengua conocida. Intenté mantener la cordura, registrar datos, racionalizar lo que veíamos, pero la estructura interfería con la mente de todos nosotros. La comprensión de aquello era demasiado grande, demasiado vieja, demasiado viva. Finalmente, el comandante tomó la decisión de alejarnos. Activamos los propulsores, pero la estructura parecía obedecer a una lógica distinta, no resistía físicamente, pero nos impedía salir, retorciendo nuestro sentido del espacio y del tiempo. Sabía que nos observaba y que nuestra lucha era trivial ante su conciencia infinita. Vi las caras de mis compañeros, y en sus ojos leí la misma verdad que yo había comprendido. Estábamos frente a algo que no estaba hecho para seres vivos, y nuestra presencia era un accidente ridículo. En mi último registro, escribí, los sepulcros de estrellas muertas no son ruinas, ni siquiera estructuras. Son ojos que nos ven, bocas que susurran nuestro fin, geometrías que devoran la razón. La humanidad no tiene derecho a comprender esto. No debemos regresar, no debemos hablar. Solo podemos observar, y tal vez, desaparecer en la comprensión de lo que nunca debimos tocar. Ahora, mientras la nave se aleja, siento que la estructura me sigue con cada pulso de su existencia. No es materia, no es energía. Es algo que habita más allá de todo, y que nosotros apenas hemos rozado. La curiosidad científica nos llevó a esto, y ahora sé que no hay marcha atrás. Los sepulcros de estrellas muertas nos han visto, y el vacío no olvida. Nunca creí en lo imposible hasta que mi casco reflejó un cielo que no pertenecía a este universo. Soy parte de la tripulación de la nave Aether, asignada a una misión de reconocimiento en los límites de la nebulosa Helix. Era una misión de rutina, o eso nos dijeron, pero el universo parecía tener otros planes. El hallazgo comenzó como un brillo inusual entre nubes de gas estelar. Nada extraordinario desde la distancia, solo un parpadeo, una anomalía de luz que no correspondía a ningún fenómeno conocido. Pero a medida que nos acercábamos, la luz se volvió casi sólida,
como un velo translúcido que se movía lentamente entre las estrellas. Los sensores no podían penetrarlo correctamente, radiación inusual, partículas que parecían vibrar en una frecuencia que interfería con los sistemas de navegación y, lo más inquietante, fluctuaciones en nuestros propios ritmos cerebrales. Yo fui elegido para liderar la aproximación al objeto, como especialista en física exótica. Desde el módulo de mando, observé cómo la nave se acercaba al velo, y sentí que la realidad misma comenzaba a temblar. La tripulación empezó a notar cambios extraños, sus reflejos tardaban un instante en seguir los comandos, sus voces se distorsionaban de manera sutil, y los instrumentos registraban coordenadas que no podían existir. La primera vez que lo atravesamos fue accidental. Una ráfaga de empuje mal calculada nos impulsó hacia el brillo. El instante en que cruzamos su borde, todo cambió. El espacio dejó de ser un vacío familiar, las estrellas se multiplicaron y doblaron sobre sí mismas, creando pasillos de luz que no podían existir según la geometría euclidiana. Y entonces lo escuché, un murmullo profundo, que no salía de la nave ni de mis compañeros, sino de algún lugar más allá de la percepción humana. A medida que avanzábamos, la nave comenzó a responder a algo que no entendíamos. No era un fallo mecánico, era como si el propio entorno estuviera vivo, reajustando nuestra trayectoria, doblando los corredores de energía y luz dentro de la nave misma. La tripulación empezó a mostrar signos de desorientación severa, algunos gritaban palabras que no tenían sentido, otros se movían con movimientos erráticos, y yo sentía que mi mente se expandía hacia algo que no estaba hecha para contener. La dimensión que habíamos cruzado no tenía principio ni fin, solo flujos de luz y sombras que parecían respirar. Las leyes de la física se doblaban y nuestras percepciones se fragmentaban. Sentí, por un instante que se volvió eterno, que estábamos frente a una inteligencia que existía fuera del tiempo y el espacio, una conciencia que nos estudiaba como hormigas en un laboratorio. Mis propios pensamientos empezaron a filtrarse en imágenes que no reconocía, paisajes imposibles, océanos de luz oscura, criaturas que se doblaban y retorcían en geometrías que no podían existir. Intentamos retroceder, pero la nave parecía ignorar nuestras órdenes. Los sistemas respondían parcialmente, y cada maniobra se sentía como mover un dedo dentro de un océano de viscosidad. La presencia de la dimensión alienígena era absoluta, no se manifestaba en forma física, sino en cada partícula de materia y energía que nos rodeaba. Cada uno de nosotros comenzó a escuchar voces, a ver fragmentos de algo que no era humano y a comprender cosas que nuestras mentes no podían soportar. Uno de los científicos, mi colega más cercano, desapareció repentinamente. No hubo alarma, ni gritos, solo un vacío en su lugar, como si nunca hubiera existido. Intenté registrar lo sucedido, pero los sistemas de la nave mostraban interferencia completa. Las cámaras solo captaban un vacío translúcido que reflejaba nuestras propias imágenes distorsionadas. Comprendí entonces que la dimensión no solo estaba más allá del espacio, estaba más allá de la existencia. A medida que flotábamos más adentro, las paredes de la nave comenzaron a doblarse, retorciéndose en pasillos que no estaban allí antes, escaleras que ascendían al vacío, puertas que conducían a lugares que desafiaban toda lógica. La tripulación comenzó a perder la cordura por completo. Sus cuerpos permanecían en los puestos, pero sus mentes ya estaban consumidas por la percepción de lo imposible. Yo era el último capaz de mantenerme consciente, y aún así, sentía que mi identidad se fragmentaba con cada segundo. Vi algo que no olvidaré jamás, una forma que no era forma, un ente de pura energía que parecía tejido de las estrellas mismas y que nos observaba. No teníamos contacto físico, pero sentí que nos leía, que nos medía, y que nuestra comprensión era nada para su infinita conciencia. Intenté hablar, advertir, registrar, pero las palabras eran inútiles. Incluso mi pensamiento se doblaba y se multiplicaba, reflejándose en ecos que no pertenecían a mi mente. Finalmente comprendí que no podíamos salir.
La dimensión nos atrapaba, no por fuerza, sino por la imposibilidad de nuestra mente de comprender lo que veíamos. Cada intento de maniobra nos acercaba más a la comprensión que destruiría nuestra cordura por completo. Lo entendí con claridad aterradora. Estábamos frente a un umbral entre mundos, una puerta a algo que existía más allá del tiempo, y el universo nos había puesto allí para observarnos y estudiarnos. En mi registro final, escribí, el umbral entre estrellas no es un lugar, sino una conciencia. No hay regreso, no hay salvación. La humanidad no está hecha para ver lo que yace más allá. Somos partículas insignificantes flotando en un océano de geometría y luz viva, y ellos nos miran. Ellos nos estudian. Y yo, estoy solo, el último testigo de lo que no debería existir. Mientras escribo estas líneas, escucho un murmullo constante en los sistemas de comunicación, ecos de voces que no son nuestras, y veo pasillos que se doblan dentro de mi propia percepción. Sé que nunca volveré a la Tierra, que no habrá informes ni rescates. Solo queda la dimensión, y yo flotando dentro de su inmensidad, consciente de que la realidad que conocía ha muerto, reemplazada por algo que no está hecha para seres humanos. El último pensamiento que puedo sostener con claridad es que cruzar ese umbral fue un error que ningún hombre debería cometer. Y aún así, mientras la percepción se expande y se retuerce, siento que algo me sonríe desde más allá de las estrellas, esperando que mi conciencia finalmente se disuelva en su infinita comprensión. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.